Bueno, lo que yo tengo que contar es lo que me pasó el 23 de mayo de 1990 en Rengo. Estaba pasando por un problema de salud y tenía licencia médica y no encontraban cuál era el problema los doctores porque los remedios no me hacían efecto y seguía con la misma situación. Y rezaba el rosario a la Virgen pidiéndole su ayuda. Y ya era mucho los días, las semanas que estaba con licencia. Y una noche, desesperado, le pedí nuevamente a la Virgen que me ayudara para poder ir a trabajar. Y me puse a llorar porque estaba un poco triste y un poco temeroso de todo lo que pasaba por problemas de salud. Y estaba rezando el rosario como cerca de las 4 de la mañana. Y de pronto yo cerré los ojos y sentí como que espiritualmente la Virgen o el Espíritu Santo me transportó a otro lugar y me encontré en el sector de Mendoza, de acá de Rengo, donde estaban antes los padres asuncionistas. Ahora está la congregación de las hermanas benedictinas. Y el lugar en el cual yo me vi presente ahí estaba muy iluminado, había las estrellas muy cerca, todo iluminado, no había sombra, había una brisa muy suave y no sabía por qué estaba ahí. Y de pronto veo en una de las esquinas de ese sector un pedestal rosado muy lindo, con unos rectángulos como de ladrillo, pero rosado muy especial, muy hermoso. Y me acerco y se aparece la Santísima Virgen María. Y yo veo que es ella y caigo de rodillas llorando y lo único que podía decirle así emocionado: madrecita, madrecita. Y lloraba con la cabeza inclinada hasta el suelo y siento la voz de la Virgen que me dice: Eduardo, lo que puedo hacer por ti es regalarte un escapulario. La primera vez que escuché la voz de la Virgen no levanté la cabeza, yo seguía llorando, emocionado de tristeza, no sé, era toda una confusión de cosas. Y la segunda vez la Virgen me vuelve a repetir lo mismo y yo levanto la cabeza y la puedo contemplar. La Virgen María es muy hermosa, es muy linda. Estaba con las manos juntas, con la cabeza inclinada hacia un costado y siempre sonriendo. Pude verle su pelo, que era un color café, claro, los ojos café y los labios delgados. De facciones muy hermosas, muy lindas. La voz era tan cálida que calma todo, calma todo. Yo me encontraba en otra dimensión, estaba feliz y la Virgen de frente me dice lo mismo que al principio: Eduardo, lo que puedo hacer por ti es regalarte un escapulario. Yo estaba emocionado, no sabía qué decirle y solamente la contemplaba. Y fue en ese momento de contemplación, de tranquilidad, de alegría, era toda una confusión que pasaba por mi cuerpo. Vi que bajaban 3 angelitos del cielo y venían cantando un vals, una cosa muy linda, muy suave. Eran 3 querubines y danzaban como en una ronda y hablaban del cielo, de la noche estrellada, de una noche tan bella, de una noche de amor. Más o menos eso era lo que se repetía en la melodía, y bajaron hasta el lado de la Virgen, hicieron un círculo al lado de la Virgen y después se elevaron al cielo. Yo miraba a los ángeles y miraba a la Virgen, ella siempre estaba sonriendo, muy hermosa,
tenía un traje rosado, con un cinto también rosado y un manto de la cabeza a los pies, con una franja plateada a la orilla. Ese color rosado no lo he visto en la tierra, es un color muy suave, muy delicado, muy hermoso. No sé cuántos minutos estuvo ahí en contemplación, y la Virgen veo que de a poco se va elevando al cielo hasta perderse en el firmamento. Bien, don Eduardo, entonces usted tiene el don de pintar y nos va a explicar a continuación sobre esta imagen. Por favor, ¿de qué se trata? A ver, esta imagen de la Virgen María fue una idea que tenía en mi mente de cómo llevar a cabo a través de la pintura la Virgen que se me presentó acá en Rengo, en Mendoza. Hice varios bosquejos, pero ninguno se acercaba a lo que realmente era la belleza y la hermosura de la Virgen María. Y de repente me llegó la inspiración y empecé a dibujar directamente en la tela. Y como tenía la imagen en mi mente de cómo era ella, empecé a dibujarla y a aplicarle los colores. Y es parecida, no es idéntica tal cual yo la vi, porque ella es mucho más hermosa que esta pintura. Es muy especial. Para mí es difícil pintar realmente a la Virgen tal cual la vi. Entonces esto se asemeja un poco nomás a ella, con toda la vestimenta, como he contado antes, con el cielo estrellado, los angelitos que aparecen también ahí cantando, y sobre un pedestal rosado. El color del vestido era así, un rosado muy suave, las manos juntas de ella y con la cabeza un poquito inclinada. Y los pies no se le ven. Y esta la pinté en el año 2016. Y la Virgen se me apareció en 1990. Entonces, pasó mucho tiempo para poder lograr yo esta obra de la Santísima Virgen María. He hecho otras, pero con esta me he quedado un poco más. Y revisando en Facebook hace poco, buscando una imagen de ella como la que yo había visto, no encontraba la imagen de la Santísima Virgen María que se me había presentado. Y encontré esta, que el rostro es muy, pero muy parecido a la Virgen que apareció en Rengo. Claro que aquí aparece ella con los ojos celestes, pero los ojos de ella eran color café. Incluso los labios de la Virgen María son un poco más finos, más delgados. No son tan gruesos como están acá. Pero el rostro, la sonrisa de ella es justamente el mismo rostro de la Virgen María que yo vi. Eso puedo decir de la pintura. Al segundo mes, la Virgen se me presentó a través de un sueño. Rezaba el rosario y me quedé dormido. Entonces me encontré nuevamente en el sueño en Mendoza, y eran cerca de las 6 de la tarde, antes que rezaran las benedictinas las oraciones. Y como había llegado temprano, me puse a rezar el rosario, a pasearme por ahí, y de repente el cielo empezó, las nubes a moverse, y se posan unas nubes en uno de los árboles que está en una esquina ahí de ese lugar. Y aparece la Santísima Virgen María ahí con los brazos abiertos, miraba el cielo, un manto azul inmenso que con el aire suave se elevaba un poco, y su vestido blanco. Ella no me dijo nada, sino que yo la contemplaba, hermosa, la misma imagen de la Virgen que vi en la primera aparición. Y de pronto empiezan a salir unos rayos de luz de las manos de la Virgen, del cuerpo de ella, hacia la tierra.
Yo no sabía qué significaba eso y empiezan a aparecer unas hostias que bajaban lentamente por esos rayos de luz y abajo habían unas almas que con mucha humildad y con mucho amor tomaban esas hostias y las consumían. Era como estar viendo una visión de la Eucaristía. No sabía en ese momento por qué la Virgen me hacía ver este tipo de radio, pero ella estaba como en oración, con los brazos abiertos. Y al lado mío había una religiosa del convento que estaba cortando rosas para la Virgen. Entonces yo emocionado le digo, hermana, aquí aparece la Santísima Virgen María, hay que contarlo a todo este sector, a este sector de la isla de Rengo. Aparece la Virgen María y yo trataba de motivarla a ella que sí que era verdad y que la viera. Estaba tan contento de contarle esas cosas y la hermana me mira y me dice, sí, yo también lo sé. Y yo seguía insistiendo en que había que contar eso, que la Virgen María aparecía ahí. Después la hermana se fue con el ramo de rosas rojas hacia la iglesia, que supuse que eran para la Santísima Virgen María. No sé cuánto momento o cuántos minutos estuve ahí en la contemplación de la Santa Eucaristía, y poco a poco la Virgen se va elevando al cielo y se pierde y no ya desapareció. Después casi al fin de ese mes, también la Virgen se me apareció a través de un sueño. Habíamos organizado en la parroquia con un sacerdote un retiro espiritual a ese lugar, Mendoza. Habíamos compartido, ¿cierto?, por grupo unos textos bíblicos y después tenemos que hacer un comentario y compartir todo lo que llevó cada uno para hacer una convivencia como fraterna. Lo pasamos muy bien, conversábamos de los textos y llegó el momento en que teníamos que retirarnos y irnos al bus para volver, y la gente salió rápido de ese sector. Era también el atardecer, la oración, y quedaron dos señoras limpiando la mesa del comedor, no había nadie que les ayudara. Entonces yo vi que necesitaban ayuda y me devolví. Y les ayudé a barrer, a limpiar, a ordenar, porque había que dejar todo eso impecable y limpio como se recibió, que era un salón de las monjitas para los grupos de retiro. Las señoras estaban muy agradecidas porque yo les ayudé y pudieron terminar luego el trabajo. Cuando salimos de ese sector, íbamos caminando, ¿cierto?, hacia el bus. Yo miro hacia atrás y veo a lo lejos un círculo azul, muy azul. Y les digo a la señora, qué extraño, el atardecer ya hay un círculo azul allá cerca de los cerros. Ellas miraron y no sé, no dijeron nada, pero fue curioso porque era muy azul. Y caminamos un poco y el círculo azul estaba sobre nuestras cabezas, pero inmenso de grande. Y les digo, miren, el círculo azul está aquí, frente a nosotros, acá arriba. Entonces miramos y empiezan unas nubes a revolotearse ahí y despejan el círculo azul y aparece nuevamente la Virgen María como inmaculada, como apareció en el árbol. Y les digo yo, miren, es la Santísima Virgen María. Entonces las señoras se persinaron, yo también, y caímos de rodillas mirando a la Virgen. Y llamábamos al sacerdote que iba caminando para allá que volviera porque la Virgen se había aparecido a él, pero el sacerdote no volvió. Entonces la Virgen dice, deben rezar el rosario todos los días a las 7 de la tarde. Entonces nosotros los tres contestamos al mismo tiempo, sí, madre, lo haremos. Y ahí el círculo se empieza a elevar, a desaparecer, y ya como la aparición anterior se pierde en el cielo. Esa fue
la última y tercera aparición de la Santísima Virgen María en Rengo, que yo tuve la oportunidad de tener esa experiencia con la Santísima Virgen, y lo cuento para que sepa que en Rengo sí apareció la Virgen María y nos entregó estos mensajes. ¿Qué otros mensajes se entregaron? ¿Recuerda algún otro mensaje? No, solamente fueron 3 mensajes de la Santísima Virgen María, pero si se profundizara cada uno, yo creo que es para escribir un libro. Hace poco tiempo atrás yo fui al convento Mendoza y estaban conversando acerca de las apariciones de la Virgen. Y yo hice un comentario, pero sin llegar a explicar las cosas. Y una religiosa se interesó en lo que yo estaba diciendo y me dijo que si iba a llamar a una monjita que estaba ahí, porque le había dicho que había una religiosa que era parte de esta aparición de la Virgen acá en Rengo. Y no le di el nombre, pero le di las características y ella supo de quién se trataba y la llamó. A esto yo no quería conversar porque dije a lo mejor no le van a dar permiso, o no van a creer, a ver qué cosa mía, pero bueno, llegó la madre y le expliqué yo un mensaje en el cual participaba una religiosa. Entonces estaba muy emocionada, muy contenta y me pregunta quién es la religiosa, la hermana que me decía a mí, sí, yo también lo sé que la Virgen aparece aquí. Y yo le dije, es usted. Entonces ella me miró así como sorprendida, pero después cambió a feliz, a contenta, y me dice que no ha sido en vano su vocación, porque el hecho de que ella me daba esa respuesta le cambiaba toda su vida, su forma de ver las cosas, y que estaba feliz de haber tomado el camino de ser religiosa. Y me dice también ella que sí, que ellas saben que la Virgen sí está junto a ella. Pero lo más maravilloso que encontré en la hermana es la felicidad de ella, de saber que ella me aseguraba lo que yo le contaba, que la Virgen estaba ahí. Entonces me dio a entender que a lo mejor la hermana también habría visto a la Virgen, que yo le contaba que era muy hermosa, muy linda, y ella se hacía con la cabeza así, acentuaba lo que yo le contaba. Eso fue una cosa muy linda, una entrevista, una conversación que tenía con la religiosa, y ella me pidió permiso, que si podía contarlo en la comunidad, y yo le dije que sí, que lo contara, porque lo que yo había visto era cosa del cielo. La Virgen María cuando se aparece, ¿cierto? Es porque Dios lo permite. La Virgen María no viene por su cuenta. Dios permite que ella aparezca y Dios elige a las personas que pueden, ¿cierto?, estar con la Santísima Virgen María. Y bueno, Dios ha querido que se manifieste a mi persona y por eso yo lo cuento, esta experiencia, y ojalá que le sirva a mucha gente. He llamado a la oración, que recemos el rosario todos los días. El rosario es un arma que nos defiende del demonio, que nos fortalece la fe, que nos da alegría, y también, ¿cierto?, la Eucaristía, la importancia que tiene la Eucaristía en nuestra vida de fe de cristiana, porque esos rayos de luz, me decía la religiosa también, que se parecía mucho a una aparición de Francia, estaba muy relacionado por los rayos de luz, pero acá aparece con las hostias consagradas. Entonces me dice la religiosa que tiene que ver todo con la importancia de la Eucaristía en nuestra vida cristiana, y que la Virgen quiere que nosotros nos acerquemos a la Eucaristía, que Jesús es lo importante, que eso que nos muestra a nosotros en esa aparición, la primera, la segunda, que Jesucristo es el centro de nuestra vida, y es lo que la Madre nos muestra en esas hostias que bajan por los rayos de luz, la importancia que tiene la Eucaristía, y que profundice
sobre la Eucaristía, que lea sobre la Eucaristía, porque tiene mucha importancia. Me quedó dando vuelta lo del escapulario. ¿Ese escapulario usted lo puede mostrar? Es un escapulario que yo lo llevo desde ese día, no de ese día, después de un tiempo maduré porque investigué sobre el escapulario. Es este que llevo acá, que tiene la Virgen María, ¿cierto? La imagen acá, y acá atrás tiene, ¿cierto?, la imagen de Jesús. El escapulario carmelitano. Ya. Puedo decir, aventurar a decir que percibo la Virgen del Carmen, porque desaparece la Virgen con distintas vestimentas en distintas partes. Claro que sí. Ahora, lo que yo te contaba el otro día, la Virgen me dice, claro, me ofrece un escapulario, me regala un escapulario. A veces me ha preguntado, ¿y la Virgen te regaló el escapulario? Yo digo que no, sí que conversando con algunos sacerdotes que ya han conocido esto aparición de la Virgen, me han explicado que la Virgen me hacía un llamado como laico a consagrarme a la Virgen del Carmen. Por eso me ofrece el escapulario. Ahora, este ofrecimiento yo creo que no es solamente para mí, sino que es para todos los que quieran recibir el escapulario, consagrarse a la Virgen María, a su Inmaculado Corazón. Es abierto a todos. No es un llamado solamente, un regalo que me hace a mí. Es para todos. Y justamente estamos en el mes de la Virgen del Carmen. Justamente, claro. Sí. No sé, ¿quiere agregar algo antes de ir a conocer el lugar? No, hacer un llamado a la fe. Yo creo que estas cosas de la Santísima Virgen María es un llamado a la fe, a creer. Como en otras apariciones, ¿cierto? La Virgen siempre llama a la oración, a la Eucaristía, ¿cierto?, a estar junto a Jesús, y ahora con tantos grupos de oración, de consagrarse a la Virgen María, porque ella pide el triunfo de su Inmaculado Corazón. Entonces yo los llamo a todas las personas, a los católicos, que traten de tener el rosario en sus manos, rezarle a la Santísima Virgen María, ahora que hay tanta revoltura de tanta cosa en el mundo, las guerras, la destrucción, el mundo no ha cambiado, entonces ella hace un llamado a la oración. Y yo creo que es importante ahora que nosotros nos acerquemos a la Virgen a rezar el rosario en su casa, en grupo, o formar comunidades en la iglesia. Es importantísimo, ¿cierto?, estar junto al Inmaculado Corazón de María con el rosario, porque cuando rezamos el rosario, la Santísima Virgen está junto a nosotros en oración. Y ella, a través de la oración, ¿cierto?, nos va acercando a su Hijo Jesús. Y siempre nos va a decir, como dice el texto bíblico, hagan lo que Él les diga. Y ese es el llamado de la Virgen. Todo lo que nos dicen ella es para que seamos mejores, que seamos buenos católicos, que recemos, que seamos buenos cristianos y que nos acerquemos a Jesús. ¿Y cómo nos vamos a acercar? Primero la Eucaristía, ¿cierto? Y las obras buenas que uno puede hacer. Entonces, usted desde ese día reza todos los días el rosario a las 7. Sí, a veces cuando salgo o tengo alguna reunión, alguna cosa, no lo hago, pero lo hago en otra hora. Y sí, el rezo del rosario a la Virgen como ella lo ha pedido. Cuando en los grupos de oración de la iglesia, los grupos que he formado o que se han consagrado a la Virgen, yo les digo que el llamado es rezar a las 7 de la tarde. Pero si no pueden, bueno, rezar en otro momento, pero el llamado es rezar a las 7 de la tarde. ¿Por qué a las 7? El momento del atardecer, el momento de oración. Hay muchas cosas relacionadas con el llamado de la Virgen. Si ustedes lo analizan, van a descubrir muchas cosas importantes. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias a ti.